Buenos días, mi nombre es María del Carmen y les voy a hablar sobre los orígenes de Veracruz. Para empezar, Veracruz fue un lugar en el que se ubicaron o más bien se establecieron varias culturas, como fue la olmeca, que es la cultura madre, muy conocida. Tenemos también los totonacas, que son muy representativos de Veracruz, ya que el nombre o la palabra jarocho se cree en una de muchas teorías que hay sobre el origen de esta palabra, que fue justamente por los totonacas, que a ellos les llamaban jaras a unas varas que utilizaban los lanceros para cazar, o los militares. También están los huastecos, también muy representativos de Veracruz, que se localizaron al norte de la entidad. Es por eso que a los del norte se les conoce como huastecos. A la llegada de Hernán Cortés, estas culturas lo recibieron con regalos, obsequios, porque ya se conocen la historia y pensaron que eran dioses. Entonces, Cortés, después ya de la noche triste y todo lo que sucedió, decidió aliarse con estas culturas para poder llevar a cabo así su revolución, por así decirlo, contra Tenochtitlan y contra el Imperio Azteca, que era los que gobernaban todo el territorio en esa época. Una vez que se consolidó el Imperio Español en México, se funda Veracruz, porque al fundar un ayuntamiento era como reclamar esa expansión del territorio como parte de España. Al fundarse Veracruz hubieron una serie de complicaciones, por así decirlo, porque dentro de lo que era Veracruz se llevaba a cabo el comercio, pero no estaba protegido, por lo que una vez el pirata Lazarillo llegó y era pirata, tenía armas, estaba bien preparado, pero los habitantes no, y como era un lugar poblado de pocas personas, no había una milicia que defendiera, por lo que saqueó la ciudad y se llevó las riquezas. En fin, es por eso que se crea San Juan de Ulúa, con el propósito de poder defender Veracruz, o más bien en esa época, Veracruz. El nombre de Ulúa proviene justamente de la isla de Sacrificios. En ese lugar llegaron los españoles y escucharon más bien presenciaron un sacrificio de dos jóvenes, en el que les preguntaron por qué lo hacían, y entonces las personas nativas de ahí como pensaron que venían de Tenochtitlan, porque en ese momento los únicos que iban a buscar oro a ese lugar pues eran los, por así decirlo, embajadores de Tenochtitlan. Los llamaron Ulúa, que así se les conocía a esas personas que estaban encargadas de ir a recaudar los impuestos a las diferentes partes. Y entonces, como los españoles no pudieron pronunciarlo, su lengua nativa, se le llamó Ulúa. Se establece el Imperio Español en México y así entramos en la etapa de la época colonial. En la época colonial, como ya todos sabemos, había demasiada opresión por parte de los españoles. Inclusive hay evidencia de que la Inquisición llegó aquí a México y se estableció justamente en San Juan de Ulúa. Por eso San Juan de Ulúa durante un tiempo sirvió como cárcel. Ahí era donde se llevaban a cabo los castigos para todos los que eran considerados como herejes. La independencia de México en realidad surgió por los llamados criollos, que eran españoles, de padres españoles, nacidos en México. Como no estaban de acuerdo ante esta gran diferencia de derechos y ventajas que tenían los peninsulares, junto con ellos, decidieron levantarse en armas y fue cuando hacen la revolución. Cuando el Imperio Español se da cuenta que los jesuitas, que eran unos monjes que sí estaban enseñando la verdad sobre el cristianismo, deciden hablar con el Papa, porque no les convenía que les metieran ideas liberales.
Entonces es así como le dan dinero al Papa y el Papa dice tienen que regresarse y expulsan a los jesuitas. Igual así empieza a tomar más auge el patriotismo criollo, porque en realidad los que eran patriotas o los que querían independizarse eran los criollos y no querían independizarse para que México fuera algo diferente de España. Su intención principal era tener un gobernante, pero que fuera de México, o sea, que no lo mandaran de España. En fin, hubo un montón de corrupción dentro del establecimiento del gobierno español en México. Desde el primer cabildo, el cabildo es una reunión que se lleva a cabo para tomar acuerdos de los representantes del gobierno, para tomar acuerdos sobre qué hacer en diversas situaciones. Y pues debido a la corrupción y a que la distancia era demasiada, no había tantas comunicaciones como ahora, pues así fue como la mayoría de los criollos estaban inconformes y fue tomando fuerza el movimiento en contra de la corona española. Pasaremos hablando con el carnaval, el cual es celebrado en las calles de Veracruz. Es un festival que se celebra con carros alegóricos 9 días antes del miércoles de ceniza. Se realizan con bailarines disfrazados, etc. También tenemos la Feria del Café, la cual es celebrada en Coatepec, Veracruz, ya que esta es la capital de tal. Se celebra ya desde hace 70 años y se realiza a finales de abril y principios de mayo. En cuanto a las ceremonias, tenemos los voladores de Papantla, los cuales hacen un ritual en el cual en un poste muy alto, en la cúspide, se suben 5 personas. 4 personas se avientan amarradas de un pie y una persona se queda en una base de pie tocando un tambor y una flauta. Estas 4 personas representan las direcciones del mundo indígena y comienzan a dar vueltas hasta completar 13 vueltas, y con estas, al multiplicarse por 4, nos da un resultado de 52, que son los años que dura un siglo indígena. También tenemos la brujería de Catemaco, la cual, aunque el 82% de la población total de Veracruz sea católica, se sigue realizando, ya fomentada con el budismo y la santería. Toda esta es muy interesante, ya que se realiza mucho contacto entre humano y naturaleza. Tenemos la danza de los tocotines, la cual se origina en Misantla y se celebra en el templo de la parroquia de la Asunción. Esta danza dura 4 horas y se divide en 18 partes. Esta representa la llegada de los conquistadores a Jico Viejo y termina cuando Cortés triunfa sobre Moctezuma. Tenemos la danza huasteca, lo cual es un baile con grandes influencias europeas y especialmente españolas, originada en las costas de Veracruz. Se realiza sobre un tablado y es una danza de combinaciones de varias formas musicales influenciadas por indígenas y africanas. La bamba, la cual es algo muy representativo de Veracruz. Pues hay varias historias que cuentan cómo llegó la bamba. La más aceptada nos dice que hace muchos años, un 16 de mayo de 1568, venían unos piratas. Entonces, en una hacienda, la dueña de la hacienda manda a sus trabajadores para que para que puedan pelear con los piratas. Entonces ella les pregunta a ellos cómo van a hacer para pelear con ellos si ellos no son marineros. Entonces a le contesta: yo no soy marinero, por ti seré. Entonces de aquí nace la canción de la bamba, y esta va trascendiendo hasta llegar, después de varias nuevas versiones, se va creando la que conocemos actualmente. Y es muy, la historia del origen es muy irónica, ya que toda esta pelea termina en una bamba, que es una fiesta. Tenemos en cuanto a artesanías, la talabartería, la cual es un traje que se realiza con cuero, ya sea carteras, bolsas de piel, zapatos y diferentes curiosidades en cuanto a cosas hechas de piel. En joyería, cosas hechas con oro y plata,
En costurería se llevan a cabo bordados, ya sea con diferentes materiales como es el algodón, el hule, así como el tradicional traje de jarocha que conocemos. En la lutería se realizan diferentes instrumentos musicales, desde una flauta de madera hasta un violín o una guitarra. Y en la ornamentación se practica y se realiza con diferentes materiales como es bambú, café, etc. También se consta de diferentes zonas arqueológicas como Veracruz, que cuenta con Zempoala, Tajín, que está en Papantla, museos en Jalapa como es el Museo Interactivo de Jalapa, Museo de Antropología, Museo del Lincero. También hay varios en Veracruz y en Arizaba y en Papantla. También algo muy tradicional y originario de Veracruz es la rama. Esta se origina y se expande después a otros estados como es Tabasco, Yucatán, Campeche, y esta consta de una canción que conocemos y en la cual piden los niños su aguinaldo a las demás personas. Gracias. Ahora mi compañero Carlos hablará sobre los pueblos mágicos. Yo les voy a hablar sobre los pueblos mágicos que existen en nuestro estado de Veracruz. Alrededor son 6 los pueblos mágicos que están ubicados en nuestro estado. El primero es Cotomatepec, que está ubicado a 5.747 metros de altura sobre el nivel del mar, en el cual podemos ver que su cercanía es tan poca hacia el pico de Orizaba, con el cual podemos encontrar una maravillosa vista. Esto es rico en arquitectura antigua y también es bastante ejemplar todas sus tradiciones, sus creencias, en la cual también se trabaja mucho detallado en piedra de obsidiana, en cerámica y sus piezas arqueológicas. El segundo es Orizaba, que está muy cerca de Cotomatepec. Este es un pueblo también muy rico en arquitectura antigua y en el cual esta ciudad cuenta con bastantes museos antiguos, tanto actuales, de mucha historia y de artesanías. En este podemos encontrar un planetario e incluso podemos encontrar el Museo Estatal de Arte. El segundo es Socopolco de Hidalgo. Quizás este pueblo sea el que tiene mayor tradición arquitectónica, ya que contiene muchas estructuras, tanto casas, pequeñas cabañas, de las cuales eran de la época de la colonia. Este pueblo también es muy representativo por sus tradiciones y costumbres locales, en el cual también podemos resaltar las danzas de los negritos y los quetzales que son provenientes de este pueblo. El segundo, después de este, es Papantla. Papantla también es conocida por su danza, los voladores de Papantla, pero no se queda atrás, sino que también tiene muchas costumbres indígenas de las cuales todavía se trabaja, y también tiene su medicina tradicional y sus artesanías. Esto fue lo que le ayudó a Papantla a conseguir el nombre de pueblo mágico. Después está Coatepec, nuestra ciudad, que también es pueblo mágico gracias a su estructura colonial y sobre todo a sus iglesias que montan nuestras calles centrales y son las que les da ese tono colorido para que le dé vida a cada calle. También es nombrado capital nacional del café porque estamos ubicados aproximadamente a 1.250 metros sobre el nivel del mar y es la altitud exacta para que esta planta se coseche y se lleve a cabo en su proceso. También encontramos variedad de orquídeas y de mucha fauna, sobre todo también en la gastronomía como lo es el mole y la trucha. Ya para acabar estamos con Jico, otro pueblo mágico gracias a sus increíbles vistas naturales como lo es la cascada de Tixol y la de la Monja. Aquí podemos encontrar infinidad de gastronomía también como lo es el mole jiqueño e incluso es la capital del tamal canario. Gracias a estas tradiciones es nombrado pueblo mágico, pues cada año se celebra la fiesta de la Magdalena, que es con una tradición de cohetes y muchos fuegos artificiales en los cuales también se representan mucho las danzas, que son con vestimentas muy llamativas, coloridas de madera, y van representando payasos o incluso otro animal de la nación. Esto de pueblo mágico se les da solamente a las pequeñas entidades que son muy pequeñas pero están muy ricas en tradición, gastronomía e incluso en color, ya que cada una de ellas todavía contiene su estructura colonial y siguen con las tradiciones indígenas, siguen con los trabajos que vienen siendo desde la época colonial o antes, ya que aquí también se trabaja la obsidiana, encontramos la cerámica, incluso las piezas arqueológicas o incluso también para finalizar se trabaja con mucha pluma de quetzal o algunas otras aves en las cuales se fabrican los penachos o, como dije, sus bebidas tradicionales como es el carajillo o el café. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Zabaleta Suárez. Yo le voy a hablar sobre la biodiversidad que existe en las 7 regiones de Veracruz. Para empezar, vamos a comprender lo que significa la palabra biodiversidad. La palabra biodiversidad viene del elemento compostivo bio, que significa vida, sobre la palabra diversidad, que esta proviene del latín diversitas, que significa variedad. Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en biodiversidad gracias a su riqueza entre vegetales y especies. El estado de Veracruz es muy privilegiado gracias a su compleja orografía, ya que ha conseguido crear un mosaico ambiental con una gran belleza. En Veracruz encontramos 7 regiones, las cuales está la Huasteca Veracruzana, Totonacapan, la Sierra de Guayacogocla, los Tuxtla, el Istmo, las llanuras de Sotavento, las grandes montañas y nada más. A la izquierda del mapa de las sierras podemos encontrar lo que son la fauna de cada una de ellas. En la Huasteca Veracruzana podemos encontrar habitualmente lo que son coyotes, lechuzas, mapaches. En Guayacococla se encuentra el cabalí, el armadillo y el puma. En Totonacapan se puede encontrar la tortuga, el coralillo y el camarón. En las grandes montañas podemos encontrar lo que son los pericos, las ardillas y el búho. En Sotavento se puede encontrar lo que son las víboras y las gaviotas e iguanas. En Tuxtla se puede encontrar lo que son los monos arañas y los osos hormigueros. Y en el Istmo se encuentra una ave que se llama faisán. A la derecha del mapa se puede encontrar lo que es la flora de cada una de las regiones. En la Huasteca Veracruzana se encuentra lo que es el palo de rosa, los pastos, el árbol del chijol, árbol de chasca, el oquijote y nada más. En la Sierra de Guayacococla se puede encontrar lo que es el encino, la caoba, el pino y la ceiba. En Totonacapan podemos encontrar lo que es el mamey, la higuera, el zapote, el pimiento, la pimienta, el anche y la guasima. En las grandes montañas encontramos lo que es el abeto y el oyamel, y en Sotavento encontramos lo que son los mangles. En Tuxtla podemos encontrar lo que es el bejuco, el bambú y la orquídea. Y en el Istmo se encuentra lo que es el Guayacán y el Cerro Rojo. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Pedro y pues voy a hablar sobre los personajes principales que han nacido en nuestro estado de Veracruz, desde los personajes políticos como presidentes hasta de farándula como cantantes o actores. En este caso pues son una gran variedad y empezaremos desde lo más cronológico con los más antiguos. Antonio López de Santana, que nació en Jalapa el 21 de febrero de 1794. Como saben, es el primer presidente de la República y muy conocidamente el que vendió toda una mitad del territorio mexicano. También está María Enriqueta, que nació aquí en nuestro pueblo mágico Coatepec en 1872, que en su infancia la pasó aquí con la vida de sembrar, cuidar gallinas, criar ganado, y su cuerpo se encuentra aquí en el panteón de Coatepec, y fue una de las grandes escritoras más reconocidas de aquí, de la región y del estado, con su reconocido libro Rosas de la Infancia. También se encuentra Carlos Arturo Carrillo Chastandi, que fue un pedagogo que nació aquí en el estado de Veracruz, y fue uno de los, y con ayuda de Juan de la Luz Enríquez hicieron la primaria de aquí en Coatepec con el pedagogo sueco Enrique Serretsamen, que fundaron la escuela mucho tiempo después con su nombre. Después se encuentra, Porfirio Díaz no nació aquí en Veracruz, pero tuvo algo sumamente importante en el estado. En primer lugar, fue el que construyó la estación del Piojito y las rutas ferrocarrileras. También fue que después de su exilio y su corte marcial que lo realizaron,
fue y agarró un puño de tierra diciendo que fue un recuerdo de su México querido y lloró hizo su lamento en una zona de aquí de Veracruz y fue exiliado a París. También está Úrsulo Galván Reyes, que fue líder agrario que estuvo aquí en Veracruz y formó varios partidos políticos como el Partido Agrario Comunista Mexicano, quien fue el que promulgó las leyes del reparto agrario con ayuda de la Revolución Mexicana en 1908. También está Juan de la Luz Enríquez, que es un veracruzano que más se le recuerda por el crecimiento aquí de la educación. Vamos con lo que es el tema religioso, porque aquí en Veracruz, como saben, es católico y acá hay un santo que fue canonizado por el Vaticano y el primero en hispanohablante, en el lugar hispanohablante, que es San Rafael Irizarry Valencia, que aunque no es veracruzano, nació en Cotija, Michoacán, que fue uno de los más representativos durante la Guerra Cristera. ¿A qué me refiero? Que en la persecución de los católicos en todo el país, pues él se puso enfrente durante esa persecución y murió en 1938 y con ello fue exhumado en la Ciudad de México. Se regresó a Veracruz y con ello, al exhumarlo, su cuerpo estaba sumamente como lo habían enterrado la última vez. Después está Agustín Lara, que que su nombre completo, si no me equivoco, es Ángel Agustín María Carlos Fausto María Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara. Yuridia Valenzuela Conesco, que es una artista conocida con el nombre de Yuri y actriz presentadora de la televisora mexicana, que empezó en 1964. Después seguimos con Sara García Hidalgo, que nació en Orizaba, Veracruz, en el año de septiembre de 1895. Pues sacó un total de 45 piezas dentales que podía interpretar la mujer de tercera edad que filmó allá en el trópico. Después está Ana de la Reguera, que nació el 8 de abril en 1977, que actuó en varias telenovelas y películas del cine mexicano. Después está Emilio Carvadillo Fenantes, que nació en la ciudad de Jalapa en el mes de mayo de 1925, que fue un actor de extrema de muchas obras literarias. También está presentando Eduardo Santamarina, que nació el 9 de julio de 1968. Es un actor mexicano conocido en el mundo de las telenovelas, el teatro y la farándula. Está Francisco Gabilardo Soler, nació en Orizaba el 6 de octubre de 1907, que también conocido como Cri Cri, el cantante y autor de varias piezas musicales que algunos de que me incluyo escuchamos en la niñez o infancia. También está Salma Hayek Jiménez, que nació en Coatzacoalcos, en Veracruz, el 2 de septiembre de 1966, que pues estuvo desde el cine, el teatro y la televisión mexicana y la farándula. Y también está Miguel Alemán, otro de los presidentes que nacieron aquí en el estado de Veracruz, que nació el 1 de diciembre de 1946. Nació el 29 de septiembre de 1900, que fue uno de los presidentes más representativos del país y de la región, como lo fue Santana. Hizo la ciudad veracruzana, aumentó la educación. Y está también otro presidente, Adolfo Ruiz Cortines, que nació en Veracruz, el 30 de diciembre de 1889, que fue presidente de los Estados Unidos mexicanos. Como siguiente y casi último número, escucharemos a los compañeros que nos cantarán la canción de la rama con algunas modificaciones. Alabando a Dios, quítense el sombrero, porque en esta casa vive un caballero. Blancas azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas, y limones. Para corregido vamos a ver a la trigueña y yo también. Blancas azucenas.
naranjas y limas y limones. Arriba del cielo hay un portalito en donde sale un niño jarochito. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Venimos de lejos al ver de la rama, recibe atento hoy y mañana. Las casas Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Que bellos buñuelos y de Santa Masa, si no me los da, le traemos su casa. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Alabando a Dios con mucha alegría, a que te bendiga con María. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Hijo de María, bien Belén nació, con mucha alegría un gallo cantó. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Un gallo cantó para dar aviso a los reyes magos desde el paraíso. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Ya que el paraíso se resplandeció, en un gran bullicio que embelleció. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Enderezó la suma y grandeza, un pastor digno lleno de nobleza. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Lleno de nobleza le van a obsequiar un ramo de orquídeas al rey Baltasar. Casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Le va a empezar lleno de contento, lo fue a saludar a su nacimiento. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. A la medianoche un gallo cantó y en su canto dijo: y el Cristo nació. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limones. Arriba del cielo hay un carabelillo, para cerrar ocho que está escondidillo. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. La selva la rama muy agradecida, porque en nuestra escuela fue bien recibida. La casa Azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas y limones. Ya se va la rama por la oscuridad, deseándole a todos feliz Navidad. Pedimos cooperación. El aguinaldo. Ay, es el aguinaldo. Mi nombre es Fernando Galván López y lo que yo les lo que les vengo a hablar es la gastronomía de Veracruz. ¿Qué es la gastronomía? La gastronomía es el conjunto de conocimientos, de recetas, de ingredientes y de formas de hacer la comida. En Veracruz principalmente se crea una gran variedad de gastronomía porque se juntan las dos culturas, española y mexicano-veracruzana. ¿Y qué es lo que pasa? Los ingredientes se mezclan. Como por ejemplo, el primer platillo veracruzano y español que tenemos es el pescado a la veracruzana. El pescado a la veracruzana es originario de Alvarado. Pero ¿qué pasa? Se mezcla el jitomate, chile, cebolla y ajo con aceitunas y alcaparras que vienen de España. ¿Qué se crea? Un pescado que está bañado con tomate y todos los ingredientes que dije, y se crea un sabor exquisito que conmueve a españoles y veracruzanos. Para crear este delicioso platillo, primero se tiene que freír un poco el pescado y después se pone a hervir con el jitomate, la cebolla y todo, para que todos tomen el sabor de todo, que todo se revuelva y se combine, ¿sí? El segundo platillo son los chiles rellenos. Los chiles rellenos también son originarios de Veracruz, pero principalmente tienen que estar rellenos de plátano macho y de mariscos, porque la región de Veracruz es lo principal que tiene. Su principal fuente es el marisco. Después seguimos con las picadas. Las picadas también son de aquí de Veracruz. ¿Y qué es? La picada es una mezcla de masa de maíz cocida con
el pollo, frijoles, salsa, que la salsa tradicional es de tomate con chile, cebolla y ajo, asada y molida en un molcajete. Entonces, al crear esta salsa y la masa, se coloca la salsa sobre la masa cocida y alrededor se le pellizca, por eso son cortitas pellizcadas, y después se le pone pollo, queso y crema. Después siguen los tamales. Con la llegada de los españoles llegó el cerdo, y del cerdo se saca manteca y carne. Entonces, al sacar manteca y carne, empezaron a hacer combinaciones con lo que se tenía en Veracruz. ¿Y qué se tenía en Veracruz? La salsa tradicional, la hoja de tamal, la hoja de acuyo o hoja santa y la masa. Para crear un tamal, lo primero que se tiene que hacer, si se va a hacer en hoja de tamal, es que la hoja tiene que estar asada para que la hoja sea flexible y no se quiebre. Después se tiene que tomar la masa, se revuelve con manteca y se cuece un poco. Después en la hoja de tamal o la hoja de plátano se pone un poco de masa, se le pone la carne de cerdo que esté previamente hervida, se le pone la salsa tradicional, la hoja de acuyo y se envuelve. Y se pone a hervir en una vaporera con agua porque se cuecen a vapor. Eso le da un sabor más rico y más tenue a los tamales. Después seguimos con el chilpachole de jaiba. El chilpachole de jaiba surge bueno, su origen viene de una sopa francesa que se combina con los mariscos de Veracruz. Para crear un chilpachole de jaiba, lo que se necesita es caldo de jaiba, masa y cilantro, cebolla, limones. Para crearlo, primero se pone a hervir la jaiba por unos 30 minutos. Después al caldo se quitan las jaibas y se pone a hervir con guajillo, tomate, cebolla, ajo, que todo esté previamente asado. Se muele y se pone con el caldo. Después se hacen con masa de maíz, se hacen orejas o ombliguitos, que son unas bolitas de masa que se apachuran del centro y se ponen dentro de, y un poco de masa desbaratada. Después se le ponen las jaibas y queda un rico chilpachole de jaiba. Para acompañarlo es ideal acompañarlos con cilantro, con cebolla y limón al gusto. Luego tenemos el arroz a la tumbada. El arroz a la tumbada es la combinación de especies, cebolla, ajos, tomates, chiles, y cautivó mucho a los españoles porque es un arroz no como lo conocemos, sino que es un arroz que queda aguado, queda en su caldo, y por eso se llama arroz a la tumbada, porque se quita del fuego antes de que se seque. ¿Y cómo se prepara? Primero se tiene que hacer un arroz blanco que tiene que quedar un poco duro. Después de eso se hace una mezcla con guajillo, tomate, cebolla, ajo, especies, y se mezcla en un caldo de camarón con pulpo, con almejas, y después de eso se deja hervir. Cuando el compuesto esté hirviendo, se le vierte el arroz y simplemente cuando esté hirviendo otra vez se quita del fuego y se sirve. Después tenemos a los pambazos. Los pambazos son de todo México, pero en Veracruz también surge un tipo de pambazo tradicional, como lo es un pambazo, un pan suave y enharinado. ¿Cómo se crea? Principalmente, una de las principales recetas de aquí es un pambazo de pescado a la veracruzana. Una vez que se tiene el pescado a la veracruzana, simplemente se abre el pan, se le pone mayonesa, frijoles y se le pone pescado a la veracruzana. Y eso es un principal pambazo de aquí. Al igual que se puede comer solo, se puede combinar con muchas otras cosas. Por ejemplo, otro origen fue un pambazo relleno de tamal. No es tanto originario de aquí, pero lo crearon igual de aquí, porque de aquí se crean los tamales y el pambazo, y al irse a otra región simplemente los juntan y crean ese pambazo. Después tenemos el torito. El torito es originario de Veracruz y no se puede encontrar en otro estado. El torito de Veracruz debe su origen a que los jornaleros de caña, después de un duro día de trabajo, regresaban a sus casas buscando algo de tomar. ¿Y qué hacían sus esposas? Sus esposas hacían una combinación de leche, frutas de temporada y de lo que se da aquí, y hielo.
¿Cómo se crea? Principalmente se mezcla una lata de leche evaporada, leche Nestlé, leche normal, la fruta que ellos quieran, por ejemplo Doritos de cacahuate, y hielo. Al mezclarse, y se le pone licor de caña, como puede ser originario de Mazatlán. Entonces esa es una combinación perfecta. Y los jornaleros al tomarlo decían que se sentían como toros, porque volvían a recobrar la fuerza que según ellos habían perdido. Y a eso se debe su nombre, Torito. Luego tenemos otro, es la caña originaria de Mazatlán, como lo pueden ver aquí, que la preparación es simple, que simplemente se corta la caña y se deja por mucho tiempo y ¿cómo les puedo decir? Que se fermente. Entonces cuando se fermenta simplemente la exprimen con unas grandes máquinas y sacan. Bueno, mi nombre es María Vicente Pedraza García. Yo les voy a explicar el café de olla, que es una bebida muy típica de aquí de Veracruz. En Veracruz existe una versión local de una bebida consumida a nivel mundial, que es el café de olla. Se trata de una infusión de café que se cocina en una olla de arcilla. Esta infusión se le agrega piloncillo o azúcar morena, vainilla y canela y otras especias. El resultado es una bebida dulce y espesa, que es muy apreciada tanto por los veracruzanos y como los visitantes de este estado. El ingrediente principal de esta bebida es el café. Es uno de los rubros más cultivados en tierras veracruzanas. El café de olla surgió durante la Revolución Mexicana, cuando las adelitas revolucionarias mexicanas preparaban algo caliente a los soldados. Ellas preparaban el café y le agregaban piloncillo. Esto lo hacían para que tuviera un sabor más agradable al paladar. Bueno, ahora pedimos la presencia de la maestra Roxana, por favor, porque le vamos a dar una degustación de los principales bebidas y la maestra Madre de las principales cosas que se dan aquí en Veracruz. El primero es el torito de cacahuate. El fondo. Bueno, así es como nosotros festejamos los 500 años de nuestro estado. Con esto nos podemos sentir muy apegados a nuestra cultura y queremos sentirnos veracruzanos y orgullosos de lo que tenemos. Y gracias por su atención. Gracias. Sonría, maestra. Pasa bien el video. Felicidades, les quedó muy bien. Hasta que vea el video. Ahora,